Esta es la increíble y bizarra historia de un hombre que era tan malo en los negocios que se hizo rico. Timothy Dexter era un excéntrico empresario del siglo XVIII de Nueva Inglaterra, Estados Unidos. Un personaje que parece sacado de una novela de ficción. Nacido en 1747, Dexter no tenía educación formal. Pero eso no le impidió codearse con la alta sociedad. Y claro, ellos le tenían envidia. A pesar de todo, Timothy se convirtió en uno de los hombres más ricos de su tiempo, gracias a una serie de decisiones comerciales tan inverosímiles como sorprendentes. Todo comenzó cuando Dexter, contra todo consejo, decidió exportar carbón a Newcastle, Inglaterra, una ciudad famosa por su producción de carbón. Pero contra todo pronóstico, llegó justo durante una huelga de mineros, y su carbón se vendió como pan caliente. También compró miles de Biblias y las envió a las Indias Orientales antes de que el cristianismo se popularizara en la región. Afortunadamente, los misioneros que llegaron al poco tiempo le compraron todas sus provisiones. No contento con este éxito, decidió exportar calentadores de cama a Jamaica, un lugar conocido por su clima tropical. Todos pensaron que estaba loco. Sin embargo, los jamaiquinos pensaron que los calentadores eran cucharones gigantes y los usaron para mezclar el azúcar. Y Dexter volvió a ganar una fortuna. Pero sus amigos, ricos, no podían creer que este tipo fuera tan afortunado, así que le dijeron que llevara guantes de invierno al Caribe. ¡Guantes al Caribe! ¿A quién se le ocurre? Pero resulta que unos navegantes portugueses necesitaban equipamiento justo en ese momento y le compraron todo. Pero la cosa no termina ahí. Timothy Dexter compró una gran cantidad de huesos de ballena. Y claro, justo cuando todos pensaban que no se podía ser más tonto, se pone de moda los corsés franceses. ¿Y con qué material crees que se hacían esos corsés? Huesos de ballena. Vendió todos los huesos. Sus amigos ricos no podían creer la suerte de Timothy, y con envidia le dijeron que comprara gatos y los llevara a las islas del Caribe. Timothy le hizo caso, y justo cuando llega al Caribe, se había desatado una plaga de ratas. ¿Coincidencia? Cada una de sus arriesgadas inversiones resultó ser un golpe de suerte que incrementó su riqueza. Pero Dexter no solo es recordado por sus extrañas decisiones comerciales. En su mansión de Massachusetts, construyó un mausoleo para sí mismo y mandó publicar su propia autobiografía titulada A Pickle for the Knowing Ones, un pepino para los que saben, la cual no contenía signos de puntuación y estaba llena de errores gramaticales. Cuando la gente se quejó, el señor Timothy Dexter sacó una segunda edición donde añadió una página de puntos y comas al final, indicando que los lectores podían ponerlas donde quisieran. Era un crack. Timothy Dexter vivió como quiso y desafió todas las probabilidades, convirtiéndose en una leyenda por sus excéntricas aventuras y su sorprendente éxito. ¿Te atreverías a hacer negocios como Timothy Dexter? Dale like y suscríbete para más historias fascinantes del continente americano.